más fácil empezar a decir que si, claro, pero es que si a uno le tiran una bomba, si el otro... No, señor, si es que aquí llevamos años, pero machacando y masacrando con un incumplimiento que es obvio, que deberían de estar todos juzgados, todos en un tribunal internacional. ¿Por qué la prensa española no se concentra en decir, pero esta gente, ¿por qué no están juzgados bajo incumplimiento de la legalidad internacional, de los derechos humanos? ¿Por qué Europa no hace bloque? ¿Por qué la democracia no hace bloque? Porque hay impunidad. Porque la prensa no le da la gana. Esa relación que hubiese habido un derecho internacional, quizás no hubiese sido necesario el misil que se ha lanzado en Tel Aviv. Hombre, Evidentemente. Porque es que hay una cosa que tenemos que analizar. Que les echan y hacen una limpieza étnica, como ha señalado incluso historiadores judíos como Papen, pues entonces cuando tú puedes entrar en un sitio, en un barrio, en una zona, matar y nadie lo va a juzgar. Israel se creó colocando bombas en los mercados. Es lo que iba a decir ahora. Los primeros presidentes y ministros eran terroristas. Eran terroristas. Colocaban bombas en los mercados. Cosa que mataron a un embajador español en el hotel de David. Y fueron los que diseñaron, cosa que luego han copiado. Yo no había nacido, pero seguro que me hubiese mostrado. Es que además aquellos terroristas son héroes nacionales. Son héroes nacionales. Y luego hay otro problema. Pero es muy importante que guardemos todo esto en la memoria. Porque habrá un momento que ese conflicto puede que se resuelva. Y luego dices, pero ¿por qué guardemos en la memoria la actitud y el genocidio de un pero luego pesado, dices, Inés, porque luego hay que juzgarlo. Claro, no lo pasa, pero luego dices, en los derechos humanos, es que los derechos humanos frente a la ganancia no existen. Todos los ejemplos en China, mucho tal, pero frente a la ganancia te olvidas de que allí se faltan los derechos humanos. Sí que es un campo de concentración de ¿Y por qué Europa y todo esto? Porque dentro del aparato de dominio de clase que se está ejerciendo el capital sobre las rentas del trabajo, sobre el trabajo, están los poseedores de la riqueza judíos. No se puede ganar. Pero yo te hablo de campos de refugiados absolutamente. Te hablo de barbaridades que podrían ser similares a campos de concentración. Pero el tema está en que en Estados Unidos no puede ganarla, sabiendo todos que en tema de política internacional da lo mismo que gane uno que otro. En Estados Unidos no puede ganar ningún presidente frente al lobby judío. En Europa tampoco. Ese es el tema, que hay una vergüenza en este momento porque se está envolviendo todo en una falsa democracia. Entonces tendremos que empezar a estudiar y a ir al fondo dónde están los derechos sociales y dónde no. Vamos a ir tan en el fondo que olvidamos que han matado a 20 niños. Claro. Que al final es un tablero de los han matado a 20 niños. Pero es fruto de eso. Los 20 niños muertos son fruto de esta situación. No son daños colaterales, no puede ser. Para cualquier tribunal internacional está suficientemente documentado. Y en ese sentido, yo últimamente reflexionaba al hilo de lo que está pasando en España, y yo soy partidario, no sé si de lo que hace Anonymous, de filtrar los datos de los policías, pero yo creo que hay que anotar las cosas que se hacen y las que hacen los políticos, y lo que dicen y lo que están haciendo, porque yo creo que la historia y la humanidad tiene que empezar a juzgar todas estas cosas. Claro que sí. Y aquí está documentado, igual que hay documentadas masacres, genocidios en un montón de sitios. Es cierto que vamos muy tarde. Todavía Turquía está impidiendo que se hable del genocidio armenio, por ejemplo. Pero está también documentado, y es que al final contra esas cosas no se va a poder. Por eso yo digo, yo guardo la sentencia del Tribunal Supremo israelí que permite el asesinato selectivo, que es una sentencia de un tribunal del mismo corte que un tribunal nazi. Del mismo corte desde el punto de vista ideológico y jurídico. Algún momento a estas personas habrá que enseñar. Nosotros mismos le estamos dando esto una importancia enorme. Hoy mismo hay un hecho muy parecido en el Congo con una guerra civil que se ha reproducido. Es decir, que cuando ataca el tema de Israel siempre tiene una dimensión mundial y está en primera página. ¿Quién está hablando ahora de los sucesos del Congo que son muy graves? Por un dominio también de unas materias primas que son fundamentales en el desarrollo tecnológico. Es que Israel libra la batalla en muchos frentes. El informativo no es el menor. Israel. Lo que ha dicho es que Israel lo primero que hace es cegar los sistemas de información. Pero Ricardo, lo que hay que entender claro que esto es un problema. No solo allí, sino aquí en España. Es un problema de posición de la riqueza. Vamos a entrar a fondo de la cuestión. Sus embajadas.
pone el ventilador de la mierda en marcha y empieza a dar información. Sin embargo, porque... Y eso hay que pelearlo. Pero el África, la verdad. Sí, pero el África negra, que está constantemente en estos mismos procesos, no tiene esa capacidad para sentar. Y eso es un problema. Y en Uganda murieron 850.000 personas. Es que estamos teniendo un continente que se está desangrando y si no y le dedicamos muy poco espacio. Es decir, no hay una prensa en el mundo que sea capaz de plantear el problema africano con toda su crudeza. Hay periodistas honrados. El otro día vi un programa estupendo sobre este tema, pero el mundo occidental se está olvidando del genocidio. Es que la prensa sigue siendo un negocio. Claro, ese es el tema. Cuentas, no lo dudes. Pues sí. Vamos a dar paso a otro documento que tenemos acerca de la huelga de hambre de los kurdos en Vallecas. Muy buenas, estamos aquí con Iker, en la Asociación Cultural Castilla Comunera de Vallecas, y nos encontramos aquí haciendo los compañeros kurdos una huelga de hambre de 3 días y los jóvenes castellanos un ayuno rotativo entre 12 y 15 horas durante los 3 días. Y bueno, ellos se han puesto en huelga de hambre y nosotros en solidaridad con ellos por la libertad de los presos políticos kurdos, por la libertad de Abdullah Öcalan, y también por poder utilizar la lengua kurda en las instituciones. Y bueno, y esto es la huelga, que llevan aquí 3 días y los compañeros van a darla por finalizada hoy a las 12. Somos unos jóvenes kurdos, una colectividad de Kurdistán kurdos en Madrid, en España. Llevamos 3 días aquí en huelga de hambre, apoyando a nuestros prisioneros y prisioneras políticas kurdos que están en cárcel de Turquía, para dar fin de esta situación que llevan 62 días en una huelga de hambre, que empezaron 12 de septiembre, eran 7, y ahora, que después de 62 días, ya son 11.000. Lo que queremos es que el pueblo kurdo en Turquía puedan hablar de su idioma tanto en los cárceles como en los juzgados, en los colegios, y mejorar también la situación de su líder, que es líder de PKK, Abdullah Öcalan, que lleva encarcelado 11 años en cárcel de Turquía, en una isla encerrada solo, y llevan casi 1 año que nadie lo puede visitar. Normalmente, como nuestro camarada contado por tema de la situación en Kurdistán, sabemos todo el mundo casi que ahora tiene una tragedia muy grave en Turquía. Pasa 62 días que nuestros camaradas ha sido una huelga de hambre, pero los gobiernos turcos no quieren saber nada. Por eso, la vida de preso político que 62 días llevan la huelga de hambre está en peligro. Puede morir hoy, puede morir otro día. Por eso, nosotros como colectivo joven de kurdos de España, Madrid, no queríamos aguantar esta tragedia o mirar de nuestros camaradas. Gracias por apoyo de nuestros camaradas de aquí, ISCA Comunista, Iniciativa de Comunista, Bloc Reconstrucciones Comunista. Esto hay que reseñar que no es una iniciativa solo del pueblo castellano con Kurdistán, sino que es una iniciativa que tiene lugar a lo largo de toda Europa. La solidaridad con los presos políticos kurdos, por la libertad de Öcalan y para poder utilizar la lengua kurda en las instituciones. Es una campaña de solidaridad que es a lo largo de Europa, tanto en Alemania como en Bélgica y en el Estado español, en Euskal Herria y aquí en Castilla se está llevando a cabo esta campaña. O sea, no es una campaña que se circunscriba hoy, aquí, sino una campaña a nivel europeo. Sobre todo lo que queremos incidir, un poco creo que todas y todos los que estamos aquí, es en aportar nuestro granito de arena para la solución política a la cuestión kurda, y que entre todos y todas empujemos para que los presos políticos kurdos y el gobierno turco ceda un poco, ¿no? Y consigamos al menos casi todos los objetivos que vienen aquí. Bueno, pues mucho ánimo en esta batalla que parece que han emprendido estos vecinos vallecanos y bueno, a ver cómo termina la situación kurda. También nos daría a todas las minorías y la gente diferente les dan por ahí. No, por supuesto, toda la solidaridad. Además yo, que cuando salimos la primera vez de Irak, salimos por ahí, por el Kurdistán, y nos trataron muy bien, ¿no? Yo, volviendo al hilo de lo del derecho internacional, pues es fundamental. El agarradero que ha tenido mi familia es gracias al derecho internacional humanitario, todas las convenciones de Ginebra, que además es un catálogo
que yo creo que está cumpliendo Israel. Ha cometido todo lo que está señalado es terrible. Lo que pasa es que, a pesar de nuestra lucha, ellos se apropian de nuestra guerra, ¿no? En Nuremberg solo se juzgó a 100 criminales de guerra, luego se repartieron los otros, desde von Braun hasta el otro, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y para mi desgracia, la mayoría de los que juzgan son los vencedores siempre. Pero aún así, sabiendo esto, poniendo los pies en la tierra, tenemos que emplearlo. Y ahí se ha hecho de todo. En el año 2009, en la última ofensiva, último ataque terrorista, probaron todo el catálogo de armas. En aquel momento las estrellas fueron el fósforo blanco y las armas DIME de tungsteno, que incluso están creando triples y cuatriples amputaciones, ¿no? Porque todas las quemaduras que producen los médicos no las pueden, no las paran, ¿no? El fósforo blanco incluso, sabéis que reacciona con la sangre, con los líquidos que tenemos, pero no toca la ropa, ¿no? Con lo cual, entonces, en ese sentido, recordar que están utilizando, es para mí el peor crimen, como decimos, los nazis, sí, hay que hablar de nazis, aunque les enfade, porque en la humanidad le dimos un cheque en blanco, tuvimos todo el apoyo al pueblo judío, por lo menos me lo contaba mi madre, yo también tuve simpatías, y luego viendo que están haciendo prácticamente lo mismo, o sea, como conejillos de Indias, a una población que no puede salir por ningún lado, a la que incluso, lo decías tú muy bien, le ponen a régimen como hacían los nazis, y aún encima prueban sus nuevas armas del complejo militar industrial. O sea, estos señores hay que juzgarlos, evidentemente, no a todos los israelíes, no a todos los judíos, pero a los que el 80% apoyaba este crimen, también hay que tenerlo en claro. Es verdad que hay que hablar de nazis, es verdad que hay que hablar de procedimientos, y no es menos cierto que hay que estudiar de la época nazi con respecto a los propios judíos y las propias discriminaciones internas que había en los campos de concentración respecto unos de otros. No era lo mismo un judío de la base que un judío rico en los campos de concentración. Murieron millones, pero el que no tenía en un campo de concentración cierto apoyo detrás moría antes que el otro. Es decir, sí morían, pero yo en el infierno no se hacen jerarquías. No, pero sí las hicieron ellos. Y hay estudios, pero yo no. Pero dentro del sufrimiento, eso entra dentro de la regeneración humana. En estos temas no se ha estudiado y prácticamente en ese sentido soy un simpatizante de los judíos porque fueron muy masacrados, pero también no hagamos héroes indebidos, Hombre, no, pero vamos, a ver, yo que soy absolutamente y radicalmente, quiero decir, que juzgaría del primero al último en este momento a Israel, quiero decir, yo desde luego lo de los judíos no le pongo ningún matiz en los campos de concentración. Sí, pero ¿por qué sacaron unos y otros no? Matiz. O sea, que hay estudios, hay estudios hechos por los propios judíos, Yo no entraría porque además era algo buscado por los nazis, ¿no? Claro. Y por desgracia es algo buscado por los israelíes también en el tratamiento, que todo el mundo se hubo un momento en que la humanidad tocó fondo, que fue con los nazis y con la operación final de eliminar a un pueblo entero y a otras que estoy de acuerdo, a otros colectivos pero que no solamente, de características. Que no solamente y yo creo que eso, ha supuesto un aldabonazo. Y a partir de ese momento hay que hablar de legalidad internacional, de derechos humanos, de tribunales penales internacionales. Todo lo que tú quieras. No hay más matices. Todo el que atenta contra un pueblo, sea negro, sea palestino, sea chino, sea vietnamita, deberíamos hacer todo lo posible por juzgarle de esta manera. Solo para seguir siendo dignos. No estoy en desacuerdo con lo que dices, pero ¿cuántos demócratas de distintas ideologías, comunistas, socialistas, que murieron también en los campos de concentración? Muchísimos. Muchísimos. Pero que se llega ya no se pueden hacer distingos. No se pueden hacer distingos. Pero yo lo que digo que está estudiado y está analizado y no lo queremos sacar, pero que hubo jerarquizaciones y que hubo cosas... No viene al caso. No viene al caso, pero sí viene al caso. No viene al contexto de dominio. No viene al caso. Pero lo que todos estaban condenados a morir, unos antes y otros después. Unos antes les sacaban los dientes a los muertos que habían pasado, pero al final ellos acababan también. Habría jerarquía. Pero lo importante no es ahora las víctimas, sino que la humanidad tocó fondo. Claro. Y a partir de ese momento se construye
incluye, todo es una legalidad internacional, un concepto de derechos humanos, etcétera, etcétera, que no podemos dejar que se nos vaya por las Una cañerías. legalidad internacional que propicia